Sí, buenas tardes Nicolás, buenas tardes Judy. Gracias por permitirme llegar a los hogares de Moca y del país y del mundo a través de la internet en esta sección de un tema del tapete. Alfonso, donde quiera, un saludo afectuoso. Señores, como siempre, antes de empezar el tema principal del tapete, hablamos algo de algunas pinceladas y entre ellas nunca dejamos de tocar algún tema de medio ambiente. El tema de medio ambiente que está en el tapete, por supuesto, es Loma Miranda. Seguimos haciendo fuerza para que se declare a Loma Miranda un parque nacional. Ahora resulta que tenemos un oro en Restauración, que es la parte noroeste del país. Restauración está cerca de Dajabón, hacia la izquierda, casi al oeste de nuestro país. Pero Restauración pertenece a la misma cordillera central, donde se quiere explotar a Loma Miranda y donde se quiere hacer una carretera entre Santiago y el sur. O sea, sería 3 tocadas a esa cordillera central. Si explotamos ese oro de Restauración, aquí en el medio le hacemos la carretera hacia San Juan y más hacia acá, más hacia el Cibao, entonces le explotamos Loma Miranda. Yo me imagino que sería una debacle en esa cordillera. Señores, hay una ley que está sometida, un proyecto de ley, mejor dicho, que está sometida a la Cámara de Diputados, que fue aprobada ya por la Cámara de Diputados, que es sobre desarrollo ecoturístico, y en la cual me encontré muy raro que Moca, ¿quién más ecoturística que Moca?, no pertenece a esas provincias que están dentro de ese proyecto. Ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, va para la Cámara de Senadores. Yo me pregunto, ¿dónde estaban los diputados de Moca que no trataron de que se incluyera a Moca en ese proyecto de ley ecoturístico? Moca tiene montañas, playas, o sea, mejor posicionado que Moca no está nadie. Sin embargo, señores, hay 17 provincias que van que van a formar parte de ese desarrollo turístico. ¿Ustedes saben cuáles son? Azua, Barahona, Dajabón, Hermana Mirabal, Independencia, La Altagracia, La Vega, María Trinidad Sánchez, Pedernales, Peravia, Puerto Plata, Samaná, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Santo Rodríguez, Santo Domingo y Valverde. Nosotros quedamos, yo diría que en el medio. Quiero hacer un llamado al senador de Moca, que es un preocupado por las cosas de Moca. Yo lo sé, eso me consta. Que cuando eso llegue al Senado, trate de ver qué se puede hacer, porque sería un agravio dejar a Moca fuera de esa ley de desarrollo ecoturístico. Señores, Danilo visita a Leonel Fernández. Oiga eso, el 01 visitó a Leonel Fernández en Funglode porque él está buscando opiniones para la ley de naturalización que está en marcha. Pero resulta que el secretario de Interior y Policía y no sé qué otra persona tuvieron que ir al Palacio, mientras que él tuvo que ir a Funglode, donde Leonel Fernández. Yo creo que para un buen entendedor eso deja mucho que decir. De ahí es todas las críticas a veces que se dice que, aunque Danilo Medina quiere apartarse un poco de la forma de gobernar de Leonel Fernández, está por debajo de ese gallo. Tuvo que ir a Funglode, señor, un presidente de la República, trasladarse a otro sitio porque quiere hacerle una pregunta a alguien. Yo no me imagino a nadie que le diga al presidente, sí, tú quieres conmigo, pasa por mi oficina. Señores, Relaciones Exteriores ha explotado. Ahora que no pueden pagarle, el 50% solo ha cobrado en los últimos 3 meses. Eso tenemos la garganta seca de hablar de eso, todos los programas y todo lo que la sociedad pensante. Señores, hay 36 vicecónsules en New York, 36 vicecónsules, y el día tiene 30 días, el mes. Lo que quiere decir un vicecónsul, señores, que hace las veces de cónsul, lo que normalmente se hace en un consulado es firmar cartas consulares y firmar poderes que le está dando a las personas que están en Estados Unidos para que alguien venda algo aquí y ese tipo de cosas. Y un solo vicecónsul puede atender el consulado diariamente.
Por lo que si vivieran todos allá, que yo sé que ese no es el caso, porque la mayoría de esa gente vive aquí, nada más va a cobrar los 25, 26 a relaciones exteriores. Si vivieran todos, le tocaría un día cada 36 días ir a atender ese consulado. Ustedes se imaginan. Pero tenemos 34 ministros consejeros ante la ONU, cuando otros países mucho más grandes que nosotros no tienen ni la cuarta parte de eso. Entonces eso es parte de lo mismo que estamos hablando y de lo mismo que vamos a hablar, porque como siempre digo, todo va enlazado. Señora, el tema del tapete de esta tarde son las recomendaciones del FMI. Eso pasó la semana pasada, pero como nosotros venimos aquí a esta tribuna cada 15 días, pero no se vería bien que en estos temas del tapete, porque tenemos la garganta seca, y vuelvo y repito, de hablar de estos temas, aunque sea esporádicamente. Y el FMI acaba de hacer una visita al país y ha recomendado, entre otras cosas, frenar el endeudamiento. De eso ha hablado todo el mundo. Dirán ustedes, ya eso pasó, eso no. A eso es que apuestan estos gobiernos malos y corruptos, a que la gente olvide esos temas. Entonces hay que ser reiterativo. Lo que deja entrever esta intervención del fondo, no como intervención forzada. Debemos recordar que el fondo, y nosotros no tenemos de stand-by ahora como lo teníamos antes, pero sí, nosotros tenemos un acuerdo, así igual que muchos países, con el Fondo Monetario Internacional, para que el fondo sea un supervisor. Y el fondo tiene derecho, porque nosotros firmamos un acuerdo hace mucho tiempo, a venir al país a dar algunas recomendaciones, sin que se lo pidan inclusive. Entonces, en base a eso, el fondo estuvo aquí la otra semana y dice que el gobierno tiene que reducir los gastos. Aunque, como yo le he dicho a ustedes, hace 15 días apenas, creo que lo hablé como una pincelada, que el gobierno dice que se ha economizado 32 mil millones de pesos en el ahorro, en el plan de ahorro que ellos tienen, que nada más lo conocen ellos y que nada más nos dan un número y no nos dicen de qué se lo han economizado. Sin embargo, el fondo insiste y dice que tenemos que bajar el endeudamiento. Recuerden que el país está tomando préstamos para pagar otros préstamos y para pagar intereses. Entonces, miren señores, hay un editorial del 19 de marzo del periódico Diario Libre de la semana pasada, después que vino el fondo, y no tiene desperdicio. Esos editoriales son cortos, y aunque ese periódico yo creo que tiene mucho de ultraderecha, pero sí, nuestro amigo Adriano Miguel Tejada sus pétalos al aire siempre. Dice ese editorial, con muy sobrada razón, dice que el gobierno del PLD se ha vuelto adicto a los préstamos. Se creen que están mejorando al país, no sabiendo que es una ilusión de su cerebro alucinado. Yo creo que no hay nada que describa más a este gobierno y a estos últimos gobiernos que decirle que ellos tienen un cerebro alucinado. Aunque tenemos que saber que ese cerebro está alucinado a propósito, adrede, ¿verdad? Porque ellos saben lo que se mueve. Ellos saben que si usted está cogiendo prestado para pagar otro préstamo o para pagar intereses, no hay que ser economista para saber hacia dónde vamos. Sigue diciendo ese editorial, que no tiene desperdicio, que describe más que yo todo lo que yo le puedo decir hoy en este tema del tapete, sobre si esas recomendaciones son o no importantes, las que dio el fondo. Sigue diciendo: ¿hasta cuándo podrá la economía nacional seguir soportando el despilfarro que representa la corrupción, oigan esa palabra, de un partido que está entero inscrito en la nómina del Estado, incluyendo los hijos, los esposos y los amantes de los funcionarios? Esa es una pregunta que se hace esa persona, que yo me imagino que lo escribió Adriano Miguel Tejada, que es una persona con mucha experiencia y con mucha sapiencia y muchos pasos caminados. Y él dice: ¿hasta cuándo vamos a aguantar eso? Inclusive el editorial se llamaba Todavía hay tiempo. Todavía creemos que hay tiempo, porque este es un país rico,
pobremente administrado, como decía Joaquín Balaguer, que fue el que más pobremente lo administró, pero él sabía que era rico. Entonces, señores, aunque, como lo dije antes, el fondo y nosotros no tenemos ningún acuerdo, yo creo que una entidad de esa naturaleza no se puede pasar por alto. Y debemos seguir con ojo avisor sobre la economía del país, que según Leonel estaba saneada, este gobierno está saneada, pero que cada día todo lo que se predica es contrario a lo que la gente percibe en la población. ¿Qué más dice el fondo? Después de la reducción del gasto dice que debe haber un aumento de la tarifa eléctrica. Ustedes ahora mismo estamos inmersos, y lo vengo diciendo desde hace un mes a esta parte, en la crisis, una de las crisis más grandes que tiene la CDE. Señores, debemos más de 800 millones de dólares a los consumidores y eso se va a perfilar pronto. ¿Cómo? Pero cuando el fondo dice que debemos subir la tarifa eléctrica, ¿cómo podemos hablar de subir la tarifa eléctrica cuando el gobierno está buscando hacer nuevas plantas para reducir costos? Porque tenemos unos contratos, recuérdense, que son a favor de esas empresas, que dicen, por ejemplo, la Coyente, que tenemos que darle 8 millones de dólares, aún esas plantas estén apagadas. O sea, a veces como que se contradicen. Las políticas públicas del Estado se contradicen con el actuar diario de ellos ante empresas extranjeras y ante empresas nacionales, que ellos le deben favores. ¿Qué más dice que debe hacerse el Fondo Monetario para poder paliar la crisis que ellos ven en que estamos inmersos y que se avecina? La liberación de la tasa cambiaria. Y ya ustedes saben lo que significa liberar la tasa. O sea, porque el precio que tiene el dólar hoy entre el 42.90 y 43. Entienden todos los economistas y todo el mundo, y lo sabe el Estado, el gobierno, que ese no es el precio a que debe estar la moneda, que se debe sincerizar. Venimos hablando de hace años y años de sincerizar la moneda extranjera, porque ese no es el precio. Y eso hace que le ponemos un tapón a la economía, y eso hace que entonces se frene la economía. Porque si no se... pero es muy peligroso también de liberalización de esa tasa cambiaria. Pero esas son las recomendaciones. Pero la recomendación más grave que hace el Fondo Monetario Internacional es que el país debe abocarse a una nueva reforma fiscal. Imagínense que todavía hay impuestos que no han entrado en vigencia, que son de la última reforma fiscal, como el ITEVIS, impuesto a los nuevos productos del cacao, del café, que tienen 1% y van a entrar en el 2015, van a entrar en otro % más elevado. Entonces se imaginan que ahora, sin embargo, el fondo dice que necesariamente habría que hacer otra reforma fiscal. Mientras que el gobierno dice que no va a haber reforma fiscal, que no va a haber aumento de la tarifa eléctrica, y o sea, que no va a subir nada y que todo se va a quedar como está. Pero sí es solamente lo que queremos, recordando que se van olvidando esos temas y son recientes, todavía están en el tapete, que el pueblo debe seguir avisor porque se van a presentar, yo creo, que esas recomendaciones del fondo, ojalá que mañana no tengamos que llegar a un acuerdo de stand-by. Miren lo que estamos haciendo ahora mismo, colocando 1.500 millones de dólares más